Señor, la inteligencia, la sabiduría, la gracia para poder explicarla, Señor, porque quieres que la explique, Padre. Ayúdame, Señor. Y te pido que hables el corazón de mis hermanos, que tú quites todo estorbo, Señor, para que todos podamos oír tu palabra, Señor, y comprenderla y entenderla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ocupe su lugar, hermanos. Vamos a dar lugar a la palabra. Y bueno, esta tarde me gustaría que pudiéramos escuchar la palabra con atención y poder, amén, oírla. Vamos a ir a la carta de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. El que lo tenga, dígalo con un fuerte amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Les voy a contar, hermanos, hace ya muchos años atrás, me acuerdo que en la iglesia donde nos congregábamos cuando yo era niño, las maestras de la escuela, de la iglesia, perdón, era un día del niño, gracias a Dios, y me acuerdo que una maestra de la iglesia organizó que un domingo se celebrara el Día del Niño en la iglesia, pero ese día la idea era que los niños participaran del culto. Recuerdo que una niña fue la encargada de presidir el servicio, de dar lugar a las participaciones, y luego unos niños cantaron unas alabanzas, y al final me tocó la bendición de compartir ese día la palabra. Yo tenía como 10 años, recuerdo más o menos 10, 11 años, y yo estaba muy emocionado, de hecho, porque era la primera vez, o fue la primera vez que me subí a un púlpito a predicar. Obviamente nunca lo había hecho, tenía como 10 años. Y recuerdo que ese día la líder de las maestras de los niños me dio una hojita, una hoja, y me dijo, mira, Jonathan, de esto vas a predicar, ahí está el tema, está el texto, está la introducción y está todo el desarrollo. Y me acuerdo que en la introducción mi maestra me escribió una historia, y le cuento esto por la historia que voy a usar la misma historia de hace tiempo para ilustrar o darle introducción al tema que vamos a hablar hoy. No voy a predicar de lo mismo que prediqué ese día, pero la introducción conecta mucho con este mensaje también. Me acuerdo que la maestra me escribió una historia y me la escribió, y era una historia acerca de un conejito, una liebre, que tenía su casa por ahí en el bosque, en un rincón, su casita, y llegó un zorro y le dijo a la liebre, ¿sabes qué, liebre? Tengo mucho frío, déjame entrar a tu casita para poder, aunque sea, meter mi cola y que mi cola se caliente porque tengo mucho frío. El conejo le dijo, no cabemos, no puedo dejarte porque mi casa está muy pequeña. Y el zorro le insistía y le decía, bueno, aunque sea la pura cola. Y la liebre decía, bueno, está bien, dale, mete la cola. Y metió la cola el zorro, y ya estaba más apretado el conejo. Y después de un tiempo le dijo el zorro al conejo, ¿sabes qué? Déjame meter aunque sea las patas, aunque sea las patitas, déjame meterla a tu casa porque tengo mucho frío. El conejo insistía y decía, no te puedo dejar porque la casa es muy pequeña y vamos a estar apretados, ni tú ni yo vamos a poder caber. Y fue tanta la insistencia que él dijo al conejo, bueno, mete aunque sea las patas, ¿verdad? Las patitas del zorro.
Y bueno, ya estaba más apretado el conejo. Y después el zorro le dice a la liebre, ¿sabes qué? Déjame meter aunque sea la cabeza. Y el conejo, no te puedo dejar porque mira, no cabemos. Déjame aunque sea meter la cabeza. Y bueno, hermano, al final metió la cabeza. ¿Y qué cree que pasó? Se salió el conejo, porque ya no cabía en la casita. Al final, quien se queda dentro de la casa fue el zorro y la liebre quedó afuera. Se quedó sin casa. Por darle oportunidad o darle lugar a que otro animal entrara en su casa. Al final se quedó sin casa y quien se quedó adentro fue el zorro. El conejo se quedó afuera. Esta ilustración, aunque es muy sencilla, mis hermanos, no tiene nada de grandioso esta historia. Es una historia que ilustra muy bien de lo que vamos a hablar, mis hermanos. Así como el conejo perdió su casa por darle oportunidad a otro animal a que entrara a su casa, hoy vamos a hablar acerca de la condición del hombre. ¿Cómo fue que el hombre, escúchenme, cómo fue que el hombre perdió su autoridad, perdió su libertad por causa del pecado? Si quieren acompañarme una vez más en la carta que leímos, en Romanos 5:12, vamos a estudiar este pasaje, mis hermanos. Vamos a estudiarlo a detalle. Y yo quiero que vean que lo mismo que le pasó al conejo, a la liebre, fue lo mismo que le pasó al hombre cuando dejó que el pecado entrara a su vida. Quiero que vayas ahí al texto que leímos. Dice, por tanto, acompáñame a leerlo, dice, por tanto, como el pecado, ¿qué dice? Entró, ¿en dónde entró, hermanos? En el mundo. Ahora, ¿por qué causa? ¿De qué medio? Dice, ¿por un qué? Por un hombre. Vamos a analizar esta parte del pasaje, del texto, y ahorita vamos a analizar lo demás. En primer lugar, aquí notamos que el apóstol Pablo nos está dando una declaración que el pecado entró. Ahora, si Pablo dice que el pecado entró, es porque no había pecado. No existía el pecado. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra que cuando Dios terminó de haber creado todo, dice la palabra que Dios exclamó y dijo que todo lo que había hecho, ayúdenme, era que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó la naturaleza y creó al hombre, dice la palabra que Dios los creó, hermanos, sin pecado. El ser humano, Adán y Eva, vivían en una etapa de inocencia. No había pecado, no había maldad, no había ninguna maldad, hermano, en el ser humano. Dios creó al hombre en un estado de inocencia. No había maldad, no había envidia, no había malos pensamientos. De hecho, la Biblia dice que ambos estaban desnudos y ni siquiera se avergonzaban, no sentían vergüenza, porque estaban en un estado de inocencia. No había pecado, no había maldad, no había odio, no había malicia. La Biblia dice que Dios creó al hombre en un estado limpio, de pureza. Y eso me llama mucho la atención a mí, mis hermanos, porque, miren, cuando un matrimonio se une y forma un hogar, forma una familia, por ejemplo, los que estamos casados y tenemos nuestra casa, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra familia, cuando Dios nos da la oportunidad de comenzar un hogar, mis hermanos, cuando empezamos a vivir con nuestra familia, yo me puedo imaginar lo mismo que pasó en el jardín. Dios nos da una familia y espera que así como nos la dio, limpia, sin maldad, así permanezca en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nos casamos, mis hermanos, cuando el hombre y la mujer se casan y forman una familia, al principio pues no hay nada, no hay ningún problema porque empezamos a vivir juntos, y de esa manera Dios quiere que permanezcamos en un estado de limpieza, de pureza. Ahora, la Biblia dice que el pecado entró.
vuelvo a repetir, significa que no había pecado, que todo estaba en orden. Recordemos que al principio la Biblia exclama y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Y viene Dios y ordena todo lo ordena el Señor. Y luego cuando ordena, Dios le da la autoridad a Adán para que cuidara el jardín. Ahora, el deseo de Dios, mis hermanos, escuchen, el deseo de Dios era que Adán mantuviera ese cuidado del jardín. Recordemos que estaba desordenada la tierra, Dios la ordena, y cuando la ordena, Dios crea todas las cosas, crea al hombre, y Dios le dice a Adán, ahora tú te vas a encargar de cuidarlo, de cuidar el jardín. ¿Y cuál era el trabajo de Adán, hermano? Mantenerlo así, mantenerlo en una pureza, en una santidad. Pero la Biblia dice aquí, Pablo dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ¿de qué manera entró? A través de la desobediencia. A través, mis hermanos, de la desobediencia. Y yo, cuando estaba pensando, meditando en la palabra, fue así rápido que yo meditaba y decía, ¿cómo es que el hombre tenía que mantener ese jardín sin pecado? O sea, mantenerlo como estaba. ¿Cómo es que por una desobediencia, escúchame, hermano, por una desobediencia, dice la palabra, que por una desobediencia del hombre entró el pecado, y dice más adelante que por el pecado entró la muerte. La Biblia dice que cuando entró el pecado, dice la palabra, por un hombre, por la desobediencia de un hombre, dice que más adelante que por ese pecado entró la muerte. Y mis hermanos, yo quisiera que pudiéramos de alguna manera comparar ese jardín que Dios creó con nuestro hogar, mis hermanos, con nuestra familia. Y el centro de este mensaje es decirte a ti que si Dios te dio una casa, te dio una familia, te dio un matrimonio, te dio unos hijos, te dio un hogar, y así como Dios le dijo a Adán, manténlo, cuídalo, no permitas que nada malo pase, así hoy Dios nos da a nosotros la encomienda, mis hermanos, de cuidar nuestra familia y nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? De que no entre el pecado, mis hermanos, que no entre la maldad. La Biblia dice que cuando Dios estaba, pero más bien el hombre estaba en el huerto, todo era, hermano, de maravilla. O sea, no había enfermedad, no había violencia, no había ningún sentimiento negativo de pecado, todo estaba bien. Sin embargo, por la desobediencia del hombre entró el pecado. Ahora, alguien pudiera exclamar esta tarde y decir, bueno, pastor, todos pecamos. De alguna manera todos le fallamos al Señor, sí. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos cristianos y ahora que conocemos al Señor, mis hermanos, hay una gran diferencia. Escuche, hay una gran diferencia en nosotros que conocemos al Señor y en la gente que no lo conoce. La diferencia se encuentra que nosotros ahora, aunque fallamos, mis hermanos, nosotros ya no practicamos el pecado. ¿Alguien dice amén? Ya no lo practicamos. Quizás antes practicábamos el pecado, cometíamos algún pecado y lo hacíamos seguido, lo hacíamos a diario y nada nos pasaba. Pero ahora que conocemos al Señor, sabemos que nosotros ya no podemos fallarle al Señor, porque ahora nosotros conocemos la palabra. Mire, vaya conmigo a primera de Juan. Vaya conmigo a la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Son textos que hemos leído anteriormente. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Ahora su Biblia, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que practica el pecado, eso suena fuerte, la verdad, suena fuerte. El que practica el pecado, dice, es ¿de quién, hermano? Del diablo. Fíjese, es fuerte esto, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio.
Ahora dice más adelante, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una diferencia, hermano, entre nosotros y el mundo. Sí la hay. Sí la hay. El mundo y nosotros, los que son del mundo, los que no conocen al Señor, y nosotros, hay una diferencia. Nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros ya no estamos, más bien no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos hizo libres. ¿Alguien dice amén? Esa fue la libertad que el Señor nos trajo. Los judíos, cuando Jesús llegó, los judíos esperaban un Salvador, pero un Salvador de la esclavitud de los romanos. Ellos querían un Jesús que llegara en un caballo con una espada y que los libertara de los romanos. Por eso cuando Jesús vino, mucha gente no creyó en él, porque ellos esperaban un Salvador, pero un Salvador que los librara de la esclavitud de los romanos. Pero Cristo no vino a rescatarlos de eso. Cristo los rescató de algo peor, y es del pecado, mis hermanos. Del pecado. Y muchos de nosotros, o más bien la mayoría, o yo creo que todos más bien, porque todos fuimos, en algún momento nos arrepentimos, todos éramos esclavos del pecado, a los vicios, a pensamientos impuros, a malas palabras. Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, Él rompió las cadenas del pecado, nos hizo libres, y ahora, mis hermanos, conocemos al Señor y ya no pecamos como antes. Quizás a lo mejor en algún momento le fallamos al Señor, pero ya no practicamos, que es muy distinto el pecado. Ahora, volviendo al texto que estamos leyendo en Romanos, dice la palabra, por tanto, como el pecado entró, quiere decir que no estaba, entró por un hombre, o sea, por la desobediencia de Adán, dice, y por el pecado, ¿cuál fue la consecuencia del pecado, hermano? Llegó la muerte. Llegó la muerte. Y yo me puedo imaginar, quizás, Adán y Eva cuando comieron del fruto, Satanás les dijo, no moriréis. Eva le dijo, es que si comemos vamos a morir. Y Satanás le dice, no moriréis. Y yo me puedo imaginar quizás en mi imaginación decir, bueno, Adán y Eva comieron del fruto y quizás, ustedes saben, no murieron al instante. Ellos murieron mucho después. Pero la Biblia nos da más información de que no solamente estaba Dios hablando de una muerte física, sino también de una muerte espiritual. De una muerte espiritual, mis hermanos. Cuando le fallamos al Señor y cuando no nos arrepentimos, porque hasta eso, mis hermanos, una evidencia de que nosotros somos salvos es que cuando le fallamos al Señor, lo hemos hablado en otros cultos, nos sentimos mal y nos pesa haberle fallado al Señor. Y una evidencia de que alguien es salvo es que cuando le falla al Señor, podemos fallarle porque somos hombres, nos duele y ese dolor nos lleva a arrepentirnos y de pedirle perdón al Señor. Cuando dicen amén. Pero cuando el pecado, mis hermanos, es constante y aunque no deberíamos, quizás es tanto que practicamos el pecado, ¿sabes qué pasa, mis hermanos? Nos sentimos en una condición espiritual, nos sentimos como quizás, como si ya no tuviéramos esa vida que el Señor nos dio cuando venimos a sus pies. Porque la Biblia dice que por el pecado después entró la muerte. Entró la muerte. Ahora, la muerte, mis hermanos, una muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo. Y ustedes saben que el cuerpo, dice la palabra, que sin alma, o sea, no puede moverse. La muerte en sí es un suceso cuando el alma se separa del cuerpo. Pero también hay una muerte espiritual, hermanos. Cuando nuestro espíritu, o más bien que es cuando nos conectamos con Dios, cuando morimos espiritualmente, cuando estamos secos, hermano, espiritualmente,
es cuando perdemos nuestra comunión con el Señor. ¿De qué manera, mis hermanos? Vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos pecando y no nos arrepentimos, porque hasta eso, mis hermanos, no solamente se trata de pecar y decirle al Señor, perdóname, sino la Biblia dice, hermano, que cuando dice la palabra de Dios en un proverbio, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice que va a alcanzar? Alcanzará misericordia. Y se trata de arrepentirnos, sí, pero también se trata de apartarnos para poder alcanzar la misericordia de Dios. Pero miren la consecuencia, no solamente Pablo habla de que el pecado entró, sino que a través del pecado entró la muerte. Y es algo muy grave, mis hermanos, es algo muy, muy grave. Vuelvo a repetir, yo meditaba en este texto y me ponía a pensar, en mi vida personal me ponía a pensar, yo como cabeza de mi casa, yo soy el responsable, mis hermanos, de que en mi casa no entre el pecado. Porque cuando entra el pecado, hermano, de verdad, entra la muerte. Entra esa insensibilidad, hermano. Perdemos muchas cosas cuando el pecado entra a nuestra vida. Ahora dice más adelante, dice por el pecado la muerte, ahora dice, y la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese, hermano, no solamente el problema lo cargó a Adán, sino que Adán pecó, desobedeció al Señor, entró el pecado, y luego después entró el pecado, entró la muerte, y no solamente el daño quedó ahí, sino que la muerte pasó a todos los hombres, fíjese. Y yo meditaba aún más en mi casa y decía, Señor, guárdame como, en este caso como uno como esposo, como varón, guárdame, Señor, de que por mi culpa el pecado entra en mi casa. Yo quiero que usted compare su casa como el jardín. Y yo quiero que se compare como Adán, que Dios le dijo a Adán, guarda el jardín, cuídalo. Yo quiero que usted hoy diga, bueno, yo voy a cuidar mi casa, voy a cuidar mi hogar. Y no voy a permitir que el pecado entre a mi casa. La Biblia dice que el pecado entró, la muerte, y luego dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Y esto me recuerda, fíjese, que cuando fallamos al Señor, escuche, ponga atención, esto es muy importante, cuando fallamos al Señor y dejamos que el pecado entre en nuestra vida o a nuestra casa, en el peor de los casos, mis hermanos, no solamente somos afectados nosotros, sino también nuestros hijos, hermanos, son afectados. Quienes más amamos también se afecta cuando nosotros no cuidamos nuestro jardín, llámese casa, llámese familia, llámese matrimonio. Y me acuerdo mucho, aunque hay varios ejemplos, me acuerdo mucho de aquella historia donde Abraham, dice la palabra que Abraham tenía una mujer que se llamaba Sara, y la Biblia dice que Abraham tenía esa mujer, Sara, que era muy hermosa, dice la palabra que era muy, muy bonita Sara. Y la Biblia dice que cuando Abraham estaba en cierto lugar, escuchen, esto es interesante, Abraham le dice a su mujer, mira, para que no me vayan a matar, di que tú eres mi hermana. Y la gente le preguntaba a Abraham, oye, ¿y esa mujer que está contigo, qué es? Y Abraham dijo, no, es mi hermana. Por ahí después Dios se encarga de sacar las cosas a la luz y después reconoció, no, sí es mi esposa, porque alguien por ahí lo vio, no, sí es mi esposa. Ahora fíjense, noten esto, era Abraham y Sara. Pasaron los años y Isaac, su hijo, tenía a su esposa, Rebeca. ¿Y qué creen, mis hermanos? Isaac hizo exactamente lo mismo. Lo mismo que su papá Abraham. Rebeca también era muy hermosa, y dice la palabra de Dios que hizo exactamente lo mismo. Le preguntaron, oye,
¿y esa mujer que tienes, Isaac, qué es? Es mi hermana. Lo mismo que Abraham, lo mismo que su papá. Volvió a mentir. Por eso a mí me queda claro, mis hermanos, que si yo dejo entrar el pecado a mi casa, no solamente me afecta a mí, sino le afecta a mis hijos, a mi descendencia. Isaac hizo exactamente lo mismo. Él mintió como su padre. Él dijo una mentira. Él dijo lo mismo que su papá. No es mi esposa. No, es mi hermana. Y la Biblia dice que por ahí después alguien los ve que estaban ahí como, no sé si dándose un beso o algo, y dijo, él dice, no es tu hermana, es tu esposa. El mismo pecado que cometió Abraham fue el mismo pecado que cometió su hijo Isaac. Por eso, papás, hoy Dios te entrega a ti una familia, comparándolo con el jardín del Edén, una familia, un hogar que tú tienes que cuidar, y no debes de permitir que en ese hogar entre el pecado, porque si entra el pecado, entrará la muerte. Y eso traerá daños, no solamente a ti, sino a tus hijos. ¿Alguien está aquí, mis hermanos? Fue lo mismo que hizo Abraham, fue lo mismo que hizo Isaac. Ahora, no solamente está ese ejemplo de Abraham y Isaac. La Biblia dice que un día, un rey llamado David, la Biblia dice que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, un día dice la palabra que cuando era el tiempo de que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su palacio. Y por si fuera poco, se quedó dormido, porque la Biblia dice que se levantó tarde de su lecho. Y mientras estaba en el palacio, ve a una mujer que se estaba bañando. Yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿cómo fue que David vio a una mujer? Por ahí un pastor, no sé si en broma dice, muy seguramente tenía abierta la ventana a la mujer. Por eso, hermanas, cuídense, cuídense, mucho ojo, mis hermanas. Y más en estas casas de Infonavit que están bien pegadas, hermanos. Abres la puerta y ya estás en el patio del vecino. Cuídense, hermanas, porque David, no sé cómo le hizo, pero de donde andaba, vio a lo lejos a una mujer bañándose. Así que, hermanas, tengan cuidado. Ahora, ¿cuál fue el pecado de David? La manda a traer, la manda a llamar. Y miren, qué increíble. Siendo una mujer casada, una mujer que tenía marido, pues ustedes saben la historia, David duerme con ella. Pero por si fuera poco, la Biblia dice que David después se da cuenta que la mujer quedó embarazada y para tapar su pecado, manda a traer a su esposo. Hasta eso David le invita a un banquete, lo emborracha, hermano, ¿usted cree? Y le dice a este hombre, Urías, vete a tu casa. Y qué hombre tan íntegro era Urías, que la Biblia dice que este hombre dijo, ¿cómo me pide el rey que vaya a mi casa con mi esposa cuando estamos en guerra? Y la Biblia dice que este hombre se quedó ahí afuera. Un hombre íntegro, mis hermanos. No sé cuántos de esos hay aquí en la iglesia, hermano. Hombres íntegros delante de Dios. Y David dice, bueno, pues no me queda otra, y mandó a Joab cartas para que póngamelo a mero al frente de la guerra, y cuando estén ahí con los enemigos, apártense de Urías para que muera. No solamente adulteró, sino que después mandó a matar a uno de sus, quizás pudiéramos decir, uno de sus mejores soldados. Qué increíble, ¿no les parece? Por parte de David. Y cuando el Señor trata con él, algo que me impresiona es que el profeta Natán le dice, David, lo que tú hiciste escondidas, tus hijos lo harán a la luz del día. Increíble, mis hermanos, increíble. Eso provocó algo tan triste. Después David tuvo una hija que fue abusada por otro hijo de él. Uno de los hijos, enojado, va y mata a ese hermano. Y después su propio hijo se rebela en contra de él. Y después, hermano, ese hijo muere. Porque la Biblia dice que cuando entra el pecado, entra la muerte, mis hermanos.
y la muerte pasa a todos los que están ahí. Y por eso les empecé a contar la historia del conejo, de la liebre. Esa liebre que estaba en su casa, estaba bien, estaba cómoda, pero viene alguien, viene el zorro y le dice, déjame entrar, aunque sea la cola, aunque sea una pata, aunque sea la cabeza. El pecado, mis hermanos, no empieza como algo grande, empieza algo pequeño. Hace como un mes leía un libro acerca, hermano, de la pornografía. Y en varios testimonios de personas que Dios las hizo libres de ese pecado, contaron, hermano, que empezaron viendo un video de 10 segundos. Y después pasaron un video de 5, y después una película. Fue poco a poco que el pecado entró. Si usted puede entender, hermano, el pecado no va a entrar de lleno, es poco a poco. El pecado poco a poco te empieza a seducir. La tentación. Las personas que por lo regular cometen algún pecado grande, empezaron cometiendo pecados pequeños. Y no estoy hablando de que haya tamaños, hermano. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor empezaron de poquito a poquito, hasta que después llegaron a una esclavitud de pecado. ¿Y saben qué es lo triste, mis hermanos? Y esto nos debería de alertar a todos. El pecado, hermano, el pecado, por más pequeño que parezca, siempre el pecado va a traer horribles consecuencias. El pecado, mis hermanos, miren, un pastor hace tiempo yo escuchaba que decía, al pecado lo debemos de tratar como la cosa más horrible, más apestosa, que cuando solamente lo veas, no tengas ni siquiera ganas de olerlo, apartarte de ahí, querer alejarte, porque el pecado es, hermano, algo que nos daña, que en algún momento nos va a afectar. La Biblia dice que por el pecado entró la muerte, por la desobediencia del hombre entró la muerte, dice el pecado, y luego la muerte, y la muerte pasó a todos. Quiero que noten, hermano, que está en nosotros que nuestro hogar se mantenga en santidad. Está en mí que mi hogar se mantenga en santidad. Si Adán no supo cuidar ese hogar, si Adán no supo mantener ese hogar, ese jardín en santidad, hoy Dios nos hace un llamado a todos nosotros: mantén tu casa en santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más va a cuidar tu casa, hermanos, si no eres tú? Y a veces decimos, Dios cuida mi casa. No, Dios te la encargó a ti. Algunos dicen, no, es que Dios me cuida. Sí, pero Dios te encargó a ti, tu familia, tu casa. Somos nosotros, hermano, los que vamos a cuidar nuestro hogar, que se mantenga en santidad. No permitamos, hermanos, que el pecado entre, porque el pecado trae graves consecuencias. Y como aquel conejito que dejó entrar primero la cola y luego las patitas del zorro y luego después la cabeza, y al final se quedó fuera, se quedó sin casa. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Al final Adán perdió ese lugar hermoso que Dios le había dado. Oh, hermano, no perdamos la bendición que Dios nos ha dado. Cuidémonos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero contarles una historia, hermanos. Yo creo que muchas veces la he contado. Yo creo que ya algunos ya se la saben y, ay, pastor, ya la contó. Bueno, se los quiero volver a contar por la gente que no sabe. Miren, hermanos, cuando mis papás, bueno, más bien yo tenía como 5 años, más o menos. ¿Saben qué les pasó a mis papás? Por alguna razón que yo no sé, nunca me han dicho, se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios completamente. Yo recuerdo que mis papás, yo no sé por qué lo hacían, hasta ponían música que no era cristiana, pues ponían música secular. Y bueno, no es justificación, hermanos, pero como yo era niño, yo me acuerdo que las escuchaba y hasta las cantaba. El pastor, Y fueron como 2 años donde mis papás se alejaron de Dios, dejaron de congregarse, no buscaban al Señor. Y miren lo que les estoy hablando. Cuando los padres se alejan de Dios, no solamente se afectan los papás, los hijos se afectan. Yo estaba
Ya hasta cantaba las canciones del mundo, las cantaba. Y bueno, durante como 2 años, mis papás dejaron de congregarse. Nuestra casa, literal, parecía una casa como cualquier hogar sin Cristo. Pero después de 2 años, mis papás tenían una tiendita por ahí, vendían refrescos, papitas. Llegaron 2 personas, a las cuales siempre le he agradecido a Dios por esas personas. Una era un varón con su hijo era un joven, y me acuerdo de sus nombres. Y llegaron, y como ellos 2 eran cristianos, eran conocedores de Dios, ellos se congregaban en cierta iglesia, ellos empezaron a invitar a mis papás, empezaron a hablarles de Cristo, y los empezaron a invitar a la iglesia. Y de hecho yo me acuerdo que el papá, el hermano, le decía a mi papá: hermano, si no tiene para irse, yo me acuerdo, esto lo hacían, hermano, le pagamos el taxi para que vayan a la iglesia. Fíjense la importancia, mis hermanos, de que nosotros podamos hacer más que invitar. Yo me acuerdo que el hermano le decía a mi papá: no, hombre, mire, si no puede, le pagamos el taxi, vamos, los llevamos a la iglesia. Y bueno, gracias a esas personas nos volvimos a congregar. Y empezamos a congregarnos, mis papás empezaron a congregar, empezamos a asistir a la iglesia, y poco a poco mis papás volvieron al camino de Dios, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque quizás si Dios no hubiera usado a esas personas, yo no estuviera aquí esta tarde con ustedes, hermanos. Yo puedo decir que yo estoy aquí gracias a 2 personas que tuvieron quizás el deseo y el anhelo de que mis padres volvieran al camino de Dios. Ahora, esta historia no termina aquí. Mis papás empezaron a congregar, empezaron a buscar al Señor, empezamos a congregarnos. Yo empecé, recuerdo, ir a la iglesia, a aprender de la palabra, teníamos clases bíblicas y todo iba muy bien, todo iba muy bien. Empezamos a buscar al Señor, empezamos a orar, mi familia empezó a buscar al Señor y todo iba muy bien. De repente, mis hermanos, de repente, años después, este hermano que había invitado a mis papás a congregarse de nuevo, ¿qué cree que pasó, mis hermanos? Ese hermano que le pagaba el taxi a mi papá, ese hermano que le insistía, ¿qué creen, mis hermanos? Se alejó del Señor. Se llamaba David. Y se alejó del Señor. Y ahora, escuchen, y ahora eran mis papás. Ahora era mi papá, ahora era mi mamá, quien le decían a él: hermano, ¿qué está haciendo? Porque él hermano, cuando andaba en el mundo, él tomaba mucho. Él volvió a recaer, hermano, y volvió a tomar. Y ahora eran mis papás diciéndole al hermano David: ¿qué pasa? ¿Por qué dejó de congregarse? Usted era el que nos animaba, usted era el que nos invitaba, y ahora usted se alejó. Y ahora eran mis padres invitándolo a él a la iglesia. Ahora eran mis papás diciéndole al hermano: hermano, levántese, hermano, busque al Señor, hermano, pídale perdón a Dios. Y el hermano ahora era el que no quería. Y yo recuerdo que un día le dijo el hermano a mi papá: ya no nos diga nada, hermano Josué, ya no nos diga nada, yo ya no voy a cambiar, yo ya caí, yo ya no me puedo levantar. Y mire, hermano, fecha después yo no supe, creo yo, nunca se volvió a acercar al Señor. Ahora, lo grave es que él tenía un hijo, un joven, al cual yo me acuerdo que siempre andaba con él. Él me llevaba a la iglesia, a veces cuando mi papá no podía ir, yo me iba con él. No, hermano, increíble lo que le voy a contar. Este muchacho, que también era un músico que buscaba al Señor, predicaba, también se alejó del Señor, se alejó de Dios. Y nuevamente mis padres invitándole a este muchacho. Él fue aún peor que su papá, porque él cayó en drogas. Cayó en drogas, mis hermanos. Cayó en lo más bajo, siendo que era cristiano. Yo nunca lo vi. Mi papá me decía que a veces andaba por las calles sin ropa, desnudo. De lo drogado que andaba así. Tampoco nunca lo vi, pero por ahí escuché que él, de lo que mi mamá tiraba ahí a la comida, a la basura,
Él llegaba a la noche y se comía la comida que estaba en la basura por la droga, hermanos. Y lo triste fue que después de un tiempo, donde vivíamos a unas cuadras, este muchacho se ahorcó y se quitó la vida. Ojo, hermano, ellos dos fueron lo que a nosotros nos volvieron al camino de Dios. Y mire cómo terminaron. Porque cuando dejamos entrar el pecado, hermano, el pecado trae la muerte. El pecado trae la muerte, hermano. Y la muerte pasa de los padres. Y es como una línea, hermano, que cuando nosotros no cuidamos nuestra familia, lo que nos afecta a nosotros, le afecta a los hijos. El papá de más bien el hermano era el papá, y porque el papá cometió esto le afectó a su hijo, y su hijo volvió también a las drogas. Por eso hoy, hermano, nos deberíamos de preguntar a nosotros como papás, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Porque quieran o no, hermano, lo que nos pasa a nosotros, de alguna manera les afecta a nuestros hijos. Lamentablemente este hermano nunca volvió al Señor, que yo sepa, y su hijo, hermano, murió. Él mismo se quitó la vida. Vuelvo a repetir, el pecado trae graves consecuencias, hermano. El pecado trae la muerte. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios, iglesia? Para todos nosotros. Jesús dijo que Él vino a dar vida, ¿y vida qué? Y vida en abundancia. La voluntad de Dios, hermano, no es que tú te pierdas. La voluntad de Dios no es que tú te alejes. La voluntad de Dios es que tú vivas una vida bendecida y la vivas para Él, para su gloria, en obediencia, en santidad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Alguien dice amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso, Señor, por eso? Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Para nosotros. Y sabes, hermano, hace unos años alguien dijo por ahí que sí importa mucho cómo empezamos, importa mucho, pero importa más cómo terminamos. Podemos comenzar bien la carrera de Dios, podemos comenzar excelente, ganando almas, predicando la palabra, y eso es bueno, pero yo quiero decirte una cosa, es más importante cómo terminamos la carrera. Dijo el apóstol Pablo, no sea que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero terminar con esto, hermanos, cuiden su casa, cuiden su familia. No permitan que el pecado entre a su casa. Cuiden su hogar. Vamos a ponernos de pie esta tarde. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie un momentito. Y vamos a orar un momento. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, por favor, ponte de pie. La Biblia dice que si fallamos, podemos pedirle perdón al Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si esta noche alguien de ustedes hoy quiere pedirle perdón al Señor, hágalo, hermano. Mire, no deje esto para después. No diga, no, después me arrepiento. No, el día de salvación, el día, hermano, de la gracia es hoy. Hoy podemos acercarnos al Señor confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, incline su cabeza y oremos. Señor, esta tarde, Jesús, queremos comprometernos, Señor, así como tú le dijiste a Adán que cuidara el jardín, cuidara su casa, Señor, y lamentablemente no lo hizo, Señor. Hoy queremos comprometernos a cuidar nuestra familia, a cuidar nuestro hogar, Señor. Señor, hoy me quiero comprometer de cuidar, Señor, mi familia, mis hijas, Señor, mi matrimonio.